Sara estaba sentada en una banca de cemento del parque intentando protegerse del frío. Su camisa estaba rota a la altura de los codos y sus pantalones desteñidos. Tenía hambre, pero lo que más le preocupaba era dónde dormiría. El albergue cerraba temprano los lunes y ya era tarde. Había pasado la noche anterior vagando sin rumbo y no quería que eso volviera a suceder, pero parecía que no tenía muchas opciones. De repente, un niño de unos 6 años corría al otro lado de la calle, riendo y persiguiendo palomas. Tropezó con una raíz y cayó de bruces al suelo. El ruido era fuerte. Sara se levantó de inmediato, sin pensarlo. Mucha gente lo vio, pero ella fue la única que se acercó. El niño lloraba, frotándose los ojos de miedo, con un rasguño en la frente y los cordones desatados. Sara se agachó, sin acercarse demasiado, y le habló con calma. Lo veía como un niño que necesitaba ayuda. La gente la miraba asustada, como si fuera peligrosa por estar sucia. Pero el niño, sin miedo, levantó la vista, con las mejillas llenas de lágrimas. Ella le limpió con cuidado la suciedad de los pantalones y le preguntó si estaba bien. El niño asintió, sin dejar de llorar suavemente. Se dio cuenta de que uno de los cordones estaba tan enredado que se le volvería a caer si intentaba levantarse. Así que sin decir nada, se agachó aún más, recogió el zapato con cuidado y empezó a atárselo. El niño dejó de llorar y la miró fijamente, sin decir nada, pero sin moverse. Cuando terminó el primero, pasó al otro. Sara lo hizo todo con tanto cuidado, como si fuera algo importantísimo, y de hecho lo era. Lo que Sara no sabía era que a pocos metros, dentro de un coche oscuro aparcado junto al parque, un hombre la observaba. Era Alejandro, de traje gris. Había salido del coche segundos después de ver a su hijo correr demasiado rápido. La siguió con la mirada y al verlo caer, se le aceleró el corazón. Estaba a punto de correr, pero vio que alguien se le adelantó. Al darse cuenta de que era una mujer sin hogar, dudó. Pero al ver cómo trataba a Mateo, dejó de dudar. Alejandro no dijo nada, simplemente se quedó allí parado, observando a la desconocida ayudar a su hijo como si lo conociera, sin piedad, sin prisas, pero con cariño. Fue entonces cuando oyó reír a su hijo. Mateo, con las mejillas aún mojadas por las lágrimas, se echó a reír a carcajadas cuando Sara terminó de hacer el último nudo. Hizo una mueca divertida y el niño no pudo evitar reír. «¿Así está mejor?», preguntó, con voz tranquila. El niño volvió a saludar y señaló el coche. «Mi padre está allí», dijo, levantando la mano. Sara se giró y se quedó paralizada. Alejandro ya caminaba hacia ellos, alto, bien vestido, con expresión seria pero no enfadado. Todo lo contrario. Al llegar, se inclinó junto a su hijo y lo examinó rápidamente. «¿Le hiciste daño?», preguntó mirándole la frente. «No, ya me curó», dijo Mateo, señalando a Sara. Ella bajó la mirada, sin saber si quedarse o irse. Sentía que ya había hecho lo que tenía que hacer y que no podía hacer nada más. Pero antes de que pudiera levantarse, Alejandro habló. «Gracias por ayudarlo». «No fue nada», dijo ella, sin mirarlo directamente. «Sí», insistió. «Mucho. ¿Estás bien?». Sara lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que le preguntaran eso. Hizo un gesto de «más o menos» e intentó irse, pero el chico la agarró del brazo. «¿Te vas?», preguntó en voz baja. «Tengo que irme, campeón». «¿Pero regresas?». Sara se agachó de nuevo y sonrió. «No sé, a veces estoy aquí». Mateo la abrazó sin miedo, sin dudar. Fue un momento tan puro que incluso Alejandro sintió una opresión en el pecho. No sabía por qué, pero ver a su hijo abrazando a esa mujer, que minutos antes había sido una completa desconocida, le revolvió el estómago. «¿Quieres que te invite a comer algo?», preguntó Alejandro. Sara lo miró como si hubiera dicho algo muy extraño. «De verdad que no hace falta. No lo digo por lástima.
Solo quería darte las gracias. Cenemos cerca. ¿Nos acompañas? Pensó un momento. Miró su ropa, sus manos sucias, sus zapatillas gastadas. Se sentía fuera de lugar, pero también tenía hambre. Y más que eso, sintió que alguien por primera vez en mucho tiempo la veía de otra manera. No como un problema, no como una carga, solo como una persona. Alejandro no insistió, esperó en silencio. «De acuerdo», dijo ella finalmente, «pero nada caro. ¿De acuerdo?» Mateo saltó de alegría y la tomó de la mano como si fueran viejos amigos. Sara no pudo evitar sonreír mientras caminaban. De camino al coche, la gente los miraba confundida. Un hombre bien vestido, un niño sonriente y una mujer con la ropa sucia y el pelo recogido en un moño improvisado. Pero a ninguno de los tres les importó. En ese momento, lo único que importaba era que algo, sin que nadie lo planeara, había empezado a cambiar. Sara no volvió al parque al día siguiente, ni al otro. Después de aquella cena se sintió extraña. Había comido bien, sí, pero la combinación de comida, caliente, atención y palabras amables la mareaba. No estaba acostumbrada. Pensó que después de eso no volvería a verlo, que el chico la olvidaría en unos días. Como todos olvidamos lo que no queremos recordar. Pero no fue así. Alejandro tampoco lo olvidó. Esa noche, mientras veía la televisión sin prestar atención, su mente seguía dando vueltas. Había algo en esa mujer que le llamó la atención, no por su ropa, ni por su forma de hablar, ni por su amabilidad, sino por algo más, algo que no podía explicar. Y luego estaba Mateo. Desde que murió su madre, no se había encariñado con nadie, ni con una niñera, ni con una maestra, ni siquiera con el psicólogo que le habían recomendado. Algo diferente había sucedido con Sara. No solo la aceptó, sino que la buscó. Pasaron 3 días antes de que Alejandro volviera a llevar a Mateo al parque. El niño no quería ir a ningún otro sitio, solo preguntó por la niña buena, como la llamaba. Alejandro sabía que no podía prometer nada, pero algo en su interior le decía que tal vez la volverían a ver. Así que la tomó sin decir mucho, esperando que la suerte hiciera su parte. Sara estaba allí, pero no en su taburete de siempre. Esta vez estaba cerca del carrito de maíz, ayudando a una señora que vendía bichos raros. Había pedido ayuda con la bandeja a cambio de la cena. La señora aceptó porque la conocía de vista y sabía que no causaba problemas. Mateo la vio antes que su padre. Salió del coche, casi sin esperar a que se abriera la puerta, y corrió directo hacia ella. Sara se agachó de repente al verlo y casi se cae con la bandeja de vasos. El niño se aferró a su cuello como si la conociera de toda la vida. «Sí, has vuelto», gritó Mateo, sonriendo con todos sus dientes. Sara rió. Era imposible no reír. «Tú también, campeón. Creí que me habías olvidado. Te buscaba», dijo con la seriedad de un niño de 6 años. Alejandro se acercó a ella con paso tranquilo. Sara lo vio y se puso un poco nerviosa, no por miedo, sino porque no sabía si era justo emocionarse tanto al verlo. Alejandro la saludó con la cabeza como si fueran viejos conocidos. Ella le devolvió el gesto. «Gracias por no desaparecer», dijo sin rodeos. «No fue por ti», respondió Sara bromeando. «Fue porque doña Carmen me dejó llevar su bandeja. Yo pago mi merienda». «Yo pago», dijo Alejandro sin pensar. «No, ni lo pienses. Yo la cobro». Alejandro sonrió. Le gustaba esa forma directa y sin filtros de hablar. No estaba acostumbrado. La mayoría de la gente con Sintusen, la que hablaba a diario, medía sus palabras. «Sara, ¿tienes unos minutos?», preguntó. «Mateo quiere invitarte a jugar, a empujar el columpio. Dice que empujas mejor que yo». Sara rió, con esa risa natural, sin esfuerzo. Le entregó la bandeja a doña Carmen, que ya había vuelto, y le pidió que la dejara ausentarse un rato. «Ve, pero solo un ratito. Luego tengo que barrer». El parque estaba casi vacío. El sol comenzaba a ponerse y una brisa fría mecía las ramas de los árboles. Mateo se subió al
columpio con toda la energía del mundo. Sara lo empujaba con fuerza, pero siempre asegurándose de que no se pasara. Alejandro los observaba desde un banco, con los brazos cruzados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después de unos minutos, Mateo se cansó y fue a buscar una pelota que alguien había dejado. Sara se sentó junto a Alejandro, sin mucho plan. Estaba sudada, polvorienta, y se sentía fuera de lugar otra vez, pero algo la retenía allí. ¿Siempre vienes a este parque?, preguntó Alejandro. Cuando puedo, no siempre me apetece ver gente. Lo entiendo. Hubo un momento de silencio que no pareció extraño. Ambos vieron jugar al niño. Había algo de paz en ese momento, algo que ni ella ni él podían explicar, pero que se sentía bien. ¿Tienes hijos?, preguntó de repente. Solo Mateo. Su madre murió hace 2 años. Lo siento, yo también. Sara bajó la mirada, no por tristeza, sino porque no sabía qué más decir. Alejandro la observaba de reojo. Tenía curiosidad por saber, o quién era en realidad, cómo se había metido en esa situación. No se atrevía a preguntar todavía, pero quería saber más. ¿Y tú?, dijo ella. ¿Siempre te vistes como si fueras a una reunión? Alejandro soltó una carcajada breve y cordial. Es costumbre. Trabajo en una empresa que fabrica piezas industriales. Tengo que andar de un lado a otro todo el día. ¿Suena aburrido? Sí. Volvieron a guardar silencio. Mateo regresó corriendo con el balón en las manos y los interrumpió. Se lo dio a Sara como si fuera un regalo y luego se subió por un tobogán. Sostuvo el balón en sus manos y sonrió. Este niño es diferente, dijo. No sé cómo explicarlo, pero tiene algo. Tiene mucho de su madre, respondió Alejandro, mirando hacia otro lado. Sara lo miró de nuevo, esta vez con más atención. No era el típico padre ausente, ni el hombre rico y arrogante que había conocido antes. Tenía algo roto por dentro, igual que ella, y eso, aunque no lo dijeran, los hacía similares. Se despidieron rápidamente. Les devolvió el balón a Mateo y le prometió que tal vez lo vería otro día. Alejandro le preguntó su nombre y ella se lo dio sin pensarlo. Sara, dijo. Sara Leticia. Pero a mí nadie me llama así. Alejandro, respondió como si fuera necesario. Ya lo sabía, el campeón te delató. Ambos rieron. Luego se alejó sin despedirse, como si no quisiera darle importancia. Pero al regresar al carro de ardillas, no pudo evitar mirarlas de nuevo. Mateo le lanzó un beso con la mano. Ella lo atrapó en el aire y lo guardó en su corazón, sin que nadie lo viera. El sábado por la mañana, el sol brillaba con fuerza desde temprano. El parque estaba lleno de familias, globos, música suave sonando en algún altavoz y niños correteando. Sara caminaba lentamente entre los árboles, sin prisa. Había dormido poco, pero esa noche consiguió un lugar en el refugio. Aún tenía el olor a jabón barato en la ropa, pero al menos se sentía limpia y un poco más tranquila. Pensó en ir a ver si doña Carmen la dejaba ayudar un poco más, pero algo la detuvo. A pocos metros, cerca de los juguetes, oyó una vocecita familiar que gritaba su nombre. ¡Sara, Sara! Se giró y allí estaba él, con las mejillas muy rojas y la camisa empapada de sudor. Mateo corría con los brazos abiertos. Detrás de él, Alejandro caminaba con una mochila y una gorra en la mano. Sara abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Otra vez tú? Sí, dije que sí. El niño se le echó encima como si fuera un premio, y ella apenas podía sostenerlo. Lo bajó enseguida porque ya era grande y pesaba más de lo que aparentaba. Alejandro llegó después. «Buenos días», dijo, mirándola con calma. «Hola, no pensé que te vería hoy». Mateo insistió. No quería ir a ningún otro sitio. Lo traje por casualidad, y tuvimos suerte, dijo Mateo con orgullo. Sara sonrió, no pudo evitarlo. Su forma natural de entrar en su vida la confundía. No entendía por qué, pero se sentía menos sola cuando estaban cerca. ¿Ya desayunaste?, preguntó Alejandro directamente. Más o menos. ¿Te unes a un picnic?
Sara arqueó una ceja. Picnic. Alejandro abrió su mochila y le mostró sándwiches envueltos, un par de jugos, manzanas y papas. Nada de lujos, solo comida casera. Mateo ayudó a prepararlo todo. Yo corté el jamón, dijo el chico como si fuera una proeza. Sara se rió. Vale, pero si el jamón está demasiado grueso, no me hago responsable. Encontraron un lugar con sombra y extendieron una manta sobre el césped. Alejandro se sentó con las piernas estiradas, Sara con las rodillas pegadas al pecho y Mateo correteaba como un mosquito feliz. Comieron entre risas, entre preguntas sin filtro del chico y respuestas sinceras de ambos. Alejandro no preguntó nada sobre la vida de Sara, ni de dónde venía, ni a qué se dedicaba. Simplemente le ofreció un momento de tranquilidad, y eso, sin que nadie dijera nada, valió mucho. Después del picnic, Mateo quiso buscar lagartijas entre los arbustos, y Sara lo acompañó. Alejandro los observaba desde lejos, con los ojos entornados por el sol, pero con una mirada dulce. En ese momento pensó que hacía mucho que no lo veía tan feliz, y también pensó que él mismo no se sentía tan feliz en años. Al ponerse el sol y bajar el calor, Mateo se durmió sobre la manta, con la cabeza apoyada en una mochila. Sara lo tapó con una chaqueta y se sentó junto a Alejandro. «Está agotado», dijo. «Parece que ha dado la vuelta al mundo. Está contento contigo», respondió sin pensarlo mucho. Sara guardó silencio. No sabía qué decir. Alejandro tampoco insistió. «No estoy acostumbrada a esto», dijo al cabo de un rato. «¿Con qué? Para que me vean como me ves ahora, como si valiera la pena». Alejandro giró la cara y la miró directamente. «¿Y cómo crees que debería verte?» «No sé, como todos, como si estorbara». «No lo creo», respiró hondo. «Me di cuenta de que quería decir algo más, pero se contuvo. No quería arruinar lo que estuviera pasando». «Sé que esto no es normal», dijo de repente. «Lo sé, no es normal. En que una mujer que conoces en la calle se acerque tanto a tu hijo. Pero tampoco soy de las que hacen lo que todos esperan». Sara lo miró con recelo. «¿Me estás diciendo que esto que...?» «Te digo que Mateo necesita a alguien como tú, y yo también. No creo que sea casualidad». Bajó la mirada. El corazón le latía con fuerza, pero no quería que se notara. «Mira, no quiero que pienses que tengo algún plan raro», continuó Alejandro. «Solo digo que si quieres, puedes pasar más tiempo con nosotros». «No, tienes que decidirlo ahora, pero piénsalo». Sara no respondió, solo lo miró un momento. Luego asintió, sin sonreír, sin decir sí ni no. Fue un gesto pequeño, pero sincero, y eso fue suficiente. Cuando Mateo despertó, estaba un poco desorientado, pero feliz. Sara lo ayudó a levantarse, le limpió las hojas del pelo y le dio el jugo que le quedaba en la mochila. El niño la miró como si fuera de la familia, como si siempre hubiera estado ahí. Antes de despedirse, Alejandro se ofreció a llevarla. Ella declinó como siempre. «Si me ven bajar de un coche como el tuyo, no creerán que no robé nada», bromeó. «De acuerdo», dijo, «pero al menos déjame acompañarte un poco». Caminó con ella y Mateo hasta la entrada del parque. Allí se despidieron. El chico la abrazó fuerte de nuevo y le hizo prometer que volvería al día siguiente. Sara no prometió nada, pero lo estaba pensando. Antes de irse, Alejandro le pidió su número de teléfono. Sara sacó un papel arrugado del bolsillo. «No tengo celular, pero este es el del albergue donde a veces me quedo. Si dejas algún mensaje, lo cogeré. Los anotaré». Se alejó tranquila, con la mirada fija al frente, pero con la cabeza llena de pensamientos. Esa tarde, algo cambió en ella. No sabía cómo llamarlo, pero lo presentía, y eso, en su mundo, ya era suficiente. Era lunes por la mañana y el parque estaba casi vacío. Solo unas pocas personas caminando, algún caballero haciendo ejercicio y algunas damas charlando cerca de la entrada. Sara estaba sentada en 1800, su banco de siempre con una taza de café que alguien le había dado al salir del refugio. No tenía planes para ese día.
Quizás iría al mercado a ver si encontraba algo que hacer o caminaría por el barrio buscando un trabajo rápido. Pero no tenía tiempo para pensar mucho. A lo lejos vio una figura que ya le resultaba familiar. Alejandro estaba solo, sin Mateo esta vez, con camisa blanca y gafas de sol. Caminaba con paso firme, como si ya supiera que la encontraría. «Otra vez tú», dijo Sara, en cuanto lo vio. «¿Te molesta?» «Depende. ¿Trajiste café?» Él rió y se sentó a su lado sin pedirle permiso. «No, pero traje una idea, una propuesta en realidad». Sara lo miró de reojo, recelosa. No precisamente por él, sino porque su instinto le decía que cuando algo suena bien, casi siempre hay algo raro detrás. «Quiero contratarte», dijo Alejandro sin rodeos. «¿Qué?» «Sí, quiero que trabajes conmigo». «¿De qué hablas? ¿Quieres que te ayude con el papeleo o qué?» «Quiero que cuides». «De Mateo». Sara soltó una risa incrédula. Pensó que bromeaba, pero al ver la cara de Alejandro, se dio cuenta de que hablaba en serio. «¿Estás loco?» «Un poco, pero también estoy desesperada. Mateo no se lleva bien con nadie, no confía en nadie, no habla con nadie tanto como contigo. Eso no significa que pueda cuidarlo. No te pido que lo eduques, ni que te conviertas en su madre. Solo quiero que pases tiempo con él, que estés con él, que le des un poco de la tranquilidad que le das cuando están juntos». Sara se quedó callada, tomó un sorbo de su café, ahora frío, y pensó, era la cosa más loca que le habían propuesto en mucho tiempo, pero también la más humana. «¿Y cómo sabes que no robaré nada de tu casa ni lastimaré a tu hijo?» «No lo sé, pero confío en lo que veo». «¿Y qué ves?» «Una mujer que le ató los zapatos a un niño desconocido sin esperar nada. Eso no es fingido». Sara se frotó la frente y suspiró. Estaba nerviosa, incómoda, pero también sentía algo extraño en el pecho, como si una parte de ella quisiera decir que sí. «¿Dónde vives?» «En Lomas del Sur». «¿En serio? ¿Quieres llevar a una mujer como yo a una casa como esta?» «Sí. ¿Y qué dirán tu familia, tus amigos, tus ricos?» «Me da igual lo que digan». Sara lo miró con más atención. No parecía mentir. No parecía de esas personas que dicen cosas solo por complacer. Aún así, el miedo seguía ahí. «Mira, no lo sé», dijo finalmente. «Tengo un pasado, Alejandro, uno que no te va a gustar. He estado en la calle durante años. He hecho cosas de las que no estoy orgullosa. No soy alguien que pueda cuidar de un chico como el tuyo». «¿Le hiciste daño a alguien?» «No». «¿Robaste?» «Sí». ¿Sigues haciendo eso?» «No, por mucho tiempo». «Entonces no me importa tu pasado. Me importa lo que hagas hoy». Sara lo miró fijamente, esperando ver un atisbo de burla, algo que la hiciera sentir tonta por creerlo, pero no encontró ninguno. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Quedarme con Mateo por las tardes, recogerlo del colegio, llevarlo al parque, jugar con él, lo que ya haces, pero con un poco de orden? Yo me encargo de todo lo demás. ¿Y me pagarás? Claro que sí. ¿Y me darás ropa? ¿Dónde ducharme? ¿Dónde dormir? Sí. ¿Y si un día me canso y me voy? Entonces te vas y no pasa nada. Pero al menos inténtalo. Sara se pasó las manos por la cara. Estaba abrumada. La cabeza le daba vueltas a 1000 por hora. Era demasiada confianza, demasiado que ofrecer, demasiado para una vida como la suya. ¿Puedo tomarme el día para pensarlo? Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas algo. Mateo te espera, pregunta por ti todos los días, y si le dices que no, se entristecerá. No te lo digo para presionarte, solo para que lo sepas. Alejandro se levantó. Sacó una tarjeta del bolsillo interior de su cartera y se la ofreció. «Aquí tienes la dirección. Si decides venir, pregunta por Ana. Ella te abrirá». Sara tomó la tarjeta con cuidado, como si fuera a romperse. Lo vio alejarse y se guardó el papel en el bolsillo. Se quedó sentada un rato más, inmóvil, mirando el parque, el pasto seco, la taza de café vacía en sus manos. Pensó en Mateo, en su risa, en cómo le había regalado esa pelota vieja como si fuera un tesoro.
Pensó en la posibilidad de tener un techo, aunque solo fuera por unos días, y también pensó en la última vez que alguien había confiado en ella. No lo recordaba. Esa tarde no fue al mercado ni regresó al refugio. Caminó sin rumbo, pensando en todo, hablando consigo misma en voz baja, como si alguien pudiera responderle. La vida no le había dado muchas oportunidades y las pocas que tuvo las había desperdiciado. Pero esta parecía diferente. Al caer la noche, aún tenía la tarjeta en la mano. La miró como si le hablara, con los dedos temblorosos. No sabía si tendría el valor de llamar a esa puerta. No sabía si lo merecía, pero sabía que quería intentarlo. Sara se detuvo frente a la verja gris, con el corazón latiéndole con fuerza. Había caminado 3 cuadras desde la última parada del autobús y, aunque no era tanta distancia, sentía las piernas como si hubiera corrido una maratón. La casa era enorme, de esas con cámaras en las esquinas, rejas eléctricas y una de esas cerraduras sin botón ni llave, solo una campanilla a un lado. Sara dudó. Sostuvo la tarjeta de Alejandro entre los dedos durante 10 minutos antes de atreverse a llamar. Al pulsar el botón, se oyó una voz de mujer por el intercomunicador. ¿Quién es? Estoy aquí. Soy Sara. Alejandro me dijo que preguntara por Ana. Un breve silencio. Un momento. Pasaron unos segundos y la puerta se abrió con un zumbido. Sara cruzó la entrada con pasos cortos. El jardín era tan perfecto que parecía sacado de una revista. Las flores estaban ordenadas por colores. Los arbustos estaban podados como si alguien hubiera usado una regla. Todo estaba tan limpio que a Sara le daba vergüenza entrar. La puerta principal ya estaba abierta. Dentro, una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño apretado y una mirada penetrante, la esperaba con los brazos cruzados. Llevaba un delantal gris sin una sola mancha. Parecía como si nada se le escapara. ¿Eres Sara? Sí, buenos días. Pase, me lo dijo el señor Alejandro. Sígame. Sara cruzó el umbral y la casa la engulló. Todo era blanco, grande, con ese olor a cera para muebles y suelos recién limpiados. Caminaba detrás de Ana como si caminara sobre hielo. Se sentía fuera de lugar, como una mancha en un cuadro limpio. Llegaron a una habitación enorme con un ventanal que daba al jardín, un sofá gigante, una mesa de centro sin un solo papel, ni una revista, ni una taza, todo perfectamente organizado. Puedes quedarte aquí. El señor Alejandro no está, pero dijo que sabías por qué venías, dijo Ana secamente, como si ya no quisiera hablar. Sí, me ofreció trabajo. Sí, me dijo que cuidaría al niño por las tardes, que estaría en la trastienda. ¿La trastienda? Sí, hay una habitación junto al lavadero. Tiene su propio baño. No es como las de arriba, pero está bien, la prepararemos mañana. Puedes echarle un vistazo si quieres. Sara asintió. Sentía que cualquier cosa que dijera sonaría mal. Ana caminó por un largo pasillo y Sara la siguió. Bajaron un par de escalones hasta una puerta blanca. La abrió. La habitación era pequeña, con una cama individual, una mesita de noche y una pequeña ventana en lo alto. Estaba limpia, sí, pero se sentía fría y extraña. Puedes dejar tus cosas aquí. No he traído nada. Ana asintió levemente y se fue. Sara se sentó en el borde de la cama. El colchón estaba más duro de lo que esperaba. Se quedó allí mirando por la ventana. No sabía si sentirse agradecida, nerviosa o arrepentida. Un rato después oyó voces. La voz de Mateo era inconfundible. Gritaba su nombre como si jugara a las escondidas. Sara se levantó de inmediato y se fue. Mateo llegó corriendo por el pasillo con una mochila colgada del brazo. ¿Viniste? Sí, viniste. Te lo dije, papá. Alejandro apareció por detrás con una sonrisa que parecía de alivio. Hola, Sara. Me alegra que estés aquí. Hola. Sí, estoy aquí. ¿Te acompañaron a tu habitación? Sí, gracias. Está bien. No necesito mucho. Alejandro asintió.
No le hizo preguntas raras ni intentó complacerla. Simplemente le entregó una bolsa con una botella de agua y unos papeles. Este es un pequeño contrato, nada legal ni complicado, solo algo para que te sientas segura. También incluye algo de dinero para los próximos días y el trayecto del autobús, por si alguna vez necesitas irte y volver sola. Sara tomó la bolsa, pero no la abrió. Sintió que todo pasaba muy rápido y en su interior aún no entendía bien cómo había llegado hasta allí. ¿Te gustaría almorzar con nosotros?, preguntó Alejandro. No quiero molestarte. No hay problema. Estás invitada. Mateo la tomó de la mano y la jaló hacia la cocina. Allí, Sara se sintió realmente pequeña. La cocina parecía sacada de una serie de televisión, toda de acero, limpia y organizada. Alejandro sirvió platos de sopa de letras y pan con mantequilla. Nada sofisticado, nada raro, comida sencilla. ¿Cocinaste tú?, preguntó Sara mientras se sentaban. Sí, pero no lo digas muy alto. Ana se enfada. ¿Por qué? Porque dice que soy un incordio en la cocina. Mateo se rió. Sara también. Empezaron a comer. Aunque Sara estaba tensa, algo en el ambiente empezó a relajarse. Mateo seguía hablándole, contándole cosas del colegio, sus dibujos, un cachorrito que quería tener. Sara simplemente escuchaba y de vez en cuando respondía. No sabía si hacía lo correcto, pero al menos el chico parecía feliz. Después de cenar, Mateo subió a su habitación y Alejandro siguió a Sara al pasillo. Puedes moverte libremente por la casa. Si alguna vez te sientes incómoda, avísame. No quiero que te sientas atrapada aquí. No me siento atrapada. Simplemente no sé si encajo aquí. Alejandro la miró con calma. Mateo lo cree, y yo también. Sara no supo qué decir. Asintió de nuevo y regresó a su habitación. Cerró la puerta. Lentamente se sentó en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, lloró suavemente. No de tristeza ni de alegría. Lloró de miedo, porque cuando una persona ha vivido en la calle tanto tiempo, tener un techo no solo trae calma, sino también miedo. Miedo a perder, miedo a no estar a la altura, miedo a que todo fuera una ilusión. Y esa noche, antes de dormirse, se prometió a sí misma que no huiría, que lo intentaría, aunque esa casa no le perteneciera, aunque tuviera miedo, aunque dudara de todo, porque tal vez, solo tal vez, allí podría empezar algo nuevo. Sara llevaba 4 días en casa, 4 días aprendiendo a moverse sin hacer ruido, a no tocar lo que no era suyo y a no meterse donde no la llamaban. Ya sabía a qué hora llegaba el autobús de Mateo, qué comida le gustaba e incluso cómo convencerlo de hacer la tarea con dibujos y promesas de cuentos. Cada día que pasaba sentía menos miedo, aunque no del todo. Esa tarde, mientras Sara le leía un cuento de piratas a Mateo en el sofá del cuarto de juegos, Ana entró sin llamar. Sara, el señor Alejandro quiere que te quedes a cenar. La señora Lucía viene hoy. ¿Quién es? Su cuñada. Ah, Ana no dijo nada más, simplemente se fue, tan seria como siempre. Sara siguió leyendo, pero ya no estaba tan concentrada. Algo en el tono con el que Ana dijo, señora Lucía, la incomodó. No sabía si solo lo imaginaba, pero algo parecía diferente. Esa tarde, a las 7 en punto, bajó a la cocina. Alejandro ya estaba en la sala hablando por teléfono. Al verla, colgó rápidamente y se acercó. Gracias por quedarte. Quiero que conozcas a Lucía. Ha estado muy presente con Mateo a lo largo de los años, casi como una tía. ¿Te importa que esté aquí? Claro, tú también formas parte de esto. No te preocupes. Sara asintió, alisándose la blusa lo mejor que pudo. Esa tarde, Alejandro le había dado ropa limpia que se había comprado. Nada caro, pero todo era nuevo. Vaqueros, una blusa color crema y zapatillas blancas. Todavía se sentía extraña con la ropa limpia, como si no le quedara bien, pero al menos ya no olía a calle.
10 minutos después llegó Lucía, alta, delgada, con un vestido burdeos ajustado y el pelo perfectamente peinado. Entró como si la casa fuera suya, saludó a Alejandro con un beso en la mejilla, abrazó a Mateo con desgana y luego se giró hacia Sara. «Hola, tú debes ser Sara», dijo, extendiendo la mano. Sara respondió extendiendo la suya. Lucía le estrechó la mano, pero a regañadientes. La miró de arriba abajo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Mucho gusto. Tú también». Entraron al comedor. Ana ya había puesto la mesa con todo el espectáculo. Servilletas dobladas, vasos, platos grandes, aunque solo estaban sirviendo sopa. A Sara le costaba incluso sentarse. Sentía que si movía algo se rompería. Alejandro sirvió vino para él y para Lucía. Le ofreció agua mineral a Sara. «¿No quieres vino?», preguntó Lucía fingiendo interés. «No, gracias. Me da sueño». «Qué raro. A casi todos los que conozco les encanta el vino». «No soy como casi todos». Hubo un breve silencio. Alejandro sonrió, pero se notaba que intentaba mantener la calma. Lucía lo miró con una ceja levantada. «Y dime, Sara, ¿qué hacías antes de esto?». Sara tragó saliva. «Muchas cosas, pero últimamente no he tenido nada estable. Alejandro me ofreció cuidar de Mateo, y aquí estoy». «¿Y estudiaste algo?». «No, bueno, sí, hasta la primaria. Después no pude continuar». «Ah, sí, qué interesante». La forma en que lo dijo despertó algo en Sara. No fueron las palabras, fue el tono, como cuando alguien dice algo solo para hacerte sentir inferior. Ana sirvió el primer plato, una sopa de verduras, todo bien preparado, con pan caliente aparte. Sara comió despacio, sin hacer ruido, escuchando más de lo que hablaba. Lucía no dejaba de hacer preguntas disfrazadas de curiosidad. «¿Y tus padres murieron hace años y vivías sola en la calle?». Lucía se atragantó con el pan. Alejandro no reaccionó. Sabía que Sara hablaba sin tapujos, y aunque le extrañó oírla decirlo tan directamente, también lo respetó. «¿En la calle?», repitió Lucía como si no hubiera oído bien. «Sí. ¿Hay algún problema?». No, es que, bueno, supongo que Alejandro no me contó esa parte». Alejandro levantó la vista. «No se lo cuento todo a todo el mundo». «Claro, me sorprendió. No todos los días una mujer que ha vivido en la calle acaba cenando aquí». No todos los días una mujer como tú me hace tantas preguntas incómodas», respondió Sara. Se hizo un silencio denso. Lucía se alisó el vestido como si quisiera ganar tiempo. Alejandro se sirvió más vino. Mateo estaba en su habitación jugando, ajeno a todo. La cena continuó, pero ya no era lo mismo. Sara apenas habló, terminó su comida y le dio las gracias. Lucía continuó con su sonrisa congelada, esa que parecía más una máscara. Antes de levantarse, Sara miró a Alejandro. «Gracias por la cena. Gracias por quedarte». Sara caminó hacia su habitación sin mirar atrás. En cuanto cerró la puerta, se sentó en la cama y exhaló. No sabía si había hecho bien en responderle así a Lucía, pero tampoco se arrepentía. No estaba allí para fingir. En el comedor, Lucía se cruzó de brazos. «¿Estás segura?». «Sí, no parece muy estable. Esto es lo mejor que le ha pasado a Mateo en mucho tiempo». «¿Y lo haces por Mateo o por ti?». «Por los dos». Lucía guardó silencio. Cogió su vaso y lo vació de un trago. No dijo nada más, pero su rostro delataba que no le gustaba nada de lo que estaba pasando. Ni Sara, ni su historia, ni la idea de que Alejandro confiara tanto en alguien como ella. Pasaron los días y Sara empezó a cogerle el ritmo. Al principio se despertaba temprano sin hacer ruido, se daba una ducha rápida y ayudaba con el desayuno, aunque Ana no se lo pidiera. Poco a poco, Mateo empezó a crear una rutina con ella. Desayunar entre risas, ir al colegio sin llorar y volver sabiendo que Sara lo estaría esperando. Ana seguía igual, no decía más de lo necesario y solo la miraba con esa mirada de «a ver cuánto aguantas aquí», pero al menos ya no se inmiscuía en su espacio.
De vez en cuando le dejaba un poco más de comida en el plato, como si no le importara. Y Sara lo veía como una buena señal. Sara no tocaba nada que no fuera suyo. No subía las escaleras, no husmeaba, y aunque tenía acceso a muchas cosas, siempre respetaba cada rincón. Sentía que esta era la única manera de no perder lo poco que tenía. Ese techo, ese chico y ese trabajo extraño que parecía menos trabajo y más, y parte de su vida cada día. Mateo mejoró en la escuela. Alejandro lo notó. Los profesores decían que ya no se aislaba tanto, que participaba más, que estaba de mejor humor. Cuando le preguntaban qué había pasado, simplemente decía, Sara. Una tarde, mientras Mateo hacía su tarea, Alejandro entró con un papel en la mano. «Oye», le dijo a Sara, que estaba en la mesa ayudando al niño a recortar unas imágenes. «Conseguí esto de la compañía de seguros. Quieren saber si puedes tener acceso a un médico, si lo necesitas. ¿Qué te parece si te inscribo en el grupo?» Sara dejó de cortar y lo miró como si hablara otro idioma. «¿Seguro?» «Sí, médico, dentista, lo básico. Y eso cuesta. Yo lo cubro. ¿Pero por qué? Porque ya formas parte de esto. No es solo un favor, es lo justo». Sara no sabía qué decir. Le daba vergüenza aceptar, pero también sabía que si enfermaba no tendría a dónde ir. Bajó la mirada y asintió. «Gracias». Alejandro sonrió, anotó algo en los papeles y se fue. Mateo, sin detenerse a pegar, dijo, «Eres como parte de mi familia, ¿sabes?» Sara lo miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada. Solo le alborotó el pelo con ternura. Al otro lado del pueblo, Lucía también notó estos pequeños cambios y no le gustó. Empezó a pasar por casa con más frecuencia. Dijo que iba a ver a Mateo, pero todos sabían que era para ver qué hacía Sara. Una vez llegó sin avisar y la encontró sola con el niño dibujando en el jardín. Lucía los observaba desde el pasillo en silencio. Los vio reír, intercambiar colores, incluso pelearse un poco por un crayón azul. Le molestaba, no sabía por qué, pero le dolía ver esa conexión. «¿Qué hacen?», preguntó de repente, interrumpiendo el momento. «Un dibujo», dijo Mateo. «Es una casa». Y Sara la pintó. Lucía se agachó para ver la casa del dibujo. Tenía un jardín enorme, un perro, 3 ventanas y una mujer con largas trenzas. No se parecía a nadie más, pero allí estaba. Sara se dio la vuelta y se secó las manos. «¿Quieres dibujarme?» «No, gracias», respondió Lucía con frialdad. Mateo guardó silencio. Ya entendía cuando alguien venía con una energía extraña. Esa noche, Lucía le habló a Alejandro. «Creo que confías demasiado en esta mujer. ¿Qué quieres decir? No sabes nada de ella. Solo lo que quería contarte. Puede que esté ocultando algo. Tú tampoco sabes nada. Pero tengo ojos, Alejandro. Veo cómo se mueve, cómo te mira, cómo te responde. ¿Y si solo está jugando contigo? ¿Y si tiene a alguien detrás, un plan?» Alejandro se frotó la cara con cansancio. «¿Sabes lo que pienso? Que estás celoso». Los ojos de Lucía se abrieron como platos, como si la hubiera atacado. «Lo siento. Sí, siempre te metes donde no te llaman cuando no tienes el control. Solo quiero protegerlos a ti y a Mateo». «Gracias, pero estamos bien». Lucía guardó silencio un momento, luego bajó la voz. «Ten cuidado, Alejandro, no todo lo que reluce es oro. No te encariñes tan rápido». Alejandro no respondió. Simplemente colgó la llamada con un suspiro. Mientras tanto, Sara ya había empezado a escribir su nombre en el diario de Mateo. A veces lo ayudaba con sus tareas, otras simplemente añadía una estrellita. Cada vez que firmaba, lo hacía con letra firme, como si, al escribir Sara, dejara claro que existía, que tenía un lugar aunque fuera pequeño. Un día, Mateo llegó corriendo de la escuela con una noticia. «Me saqué un sobresaliente en matemáticas». «¿En serio?», dijo Sara emocionada. «Sí, y la maestra dijo que estoy más concentrada gracias a ti». Sara lo abrazó fuerte. Era la primera vez que alguien le reconocía algo bueno. Se sentía útil, valiosa.
y aunque no se lo dijo a nadie, esa noche se durmió con una sonrisa, porque dentro de una casa que al principio parecía extraña, algo estaba cambiando, algo pequeño pero importante. Y todos lo notaron, incluso los que no querían verlo. Esa mañana empezó como cualquier otra. Ella hizo panqueques con plátano porque a Mateo le encantaban. Alejandro bajó con la camisa arremangada y con aspecto de recién despertado. El niño comió tan rápido que tuvieron que recordarle que masticara. Todo parecía normal, todo estaba tranquilo, pero a veces las cosas que parecen tranquilas son precisamente las que esconden las peores sorpresas. Cuando Mateo se fue a la escuela, Sara se quedó sola en casa. Alejandro había ido a una reunión y Ana estaba en el supermercado. Aprovechó el silencio para lavar algo de ropa a mano. No quería usar la lavadora sin pedir permiso. Lo estaba haciendo, agachada junto al fregadero en el patio, cuando oyó un silbido. No era la radio, no venía de la calle, venía del otro lado del muro. Levantó la vista. Alguien la observaba. Un hombre delgado con una gorra vieja, brazos tatuados y una sonrisa torcida. Sara se quedó paralizada. «¡Qué milagro, pequeña!», dijo sin rodeos. «Tomás, ¿pensaste que no te encontraría?». Sara retrocedió instintivamente. Le sudaban las manos. Tenía el corazón en un puño. «¿Qué haces aquí?». «Tranquila, solo vine a hablar. Veo que llevas una buena vida, no tienes nada que hacer aquí». «¿Y tú, o qué?», rió Tomás, con una risa seca y burlona. «¿Te crees rica ahora?». Sara no respondió. Tenía 1000 cosas en la cabeza. Había pensado que no lo volvería a ver. Era parte de una etapa que había dejado atrás a la fuerza, pero allí estaba, como si el tiempo no hubiera pasado. «Mira, no te voy a molestar», dijo Tomás. «Solo quiero que me ayudes. Estoy sin Blanca. No tengo nada. No me mientas, Sara. Mira dónde vives. Esta es la casa de un rico. Te liaste con uno de ellos. No, no es asunto tuyo. Pero sí es mío si te aprovechas de mí mientras sigo aquí. ¿Quién te ayudó cuando estabas en la calle? ¿Quién te cuidó cuando nadie más lo hizo? ¿Cuidarme? Me vendiste por una chaqueta y 2 botellas, Tomás. No vengas con que me cuidaste». Guardó silencio un segundo, pero luego se encogió de hombros como si no fuera para tanto. «Se acabó. Fuiste fuerte. Aguantaste. Estás aquí, ¿verdad?». Sara sintió que todo se le estremecía. Miró de reojo la puerta de la cocina, esperando que no saliera nadie. No quería que Alejandro la viera así, ni Mateo, ni nadie. «Vete, no quiero problemas». «Tranquila, no armaré un escándalo. Solo necesito que me des dinero, nada más. Unos 2000. Te lo juro por mi madre». «Tu madre está muerta». «Pues por ella». Sara lo miró fijamente. Sabía que no se iría tan fácilmente. «No tengo dinero». «Pues pregúntale a tu jefe. Dile que necesitas un adelanto. No seas tacaño. ¿Sabes qué? Puedo hacer que me escuchen». Esa frase se le quedó clavada en la piel como un cuchillo. Lo conocía bien. Tomás no amenazaba directamente, solo decía cosas que te hacían pensar lo peor. «Si vuelves, llamaré a la policía». «¿Y qué les vas a decir? ¿Que conoces a un vago con antecedentes? ¿Quieres que empiecen a indagar en tu pasado?». Sara lo fulminó con la mirada. «Vete». Tomás sonrió, se ajustó la gorra y dijo: «Hasta pronto, enano. Piénsalo». Se alejó con calma, como si nada hubiera pasado. Sara se quedó allí, apretando las manos hasta que le dolieron los dedos. Sentía que todo lo que había construido se derrumbaba. El resto del día transcurrió a cámara lenta. Sara no dijo nada, ni a Alejandro, ni a Mateo, ni a nadie. Actuó con normalidad, como si nada hubiera pasado, pero por dentro tenía miedo. Sabía que Tomás no era de los que se rinden y sabía que si no hacía algo, todo podría venirse abajo. Esa noche, sola en su habitación, sacó una hoja de papel y empezó a escribir. Era una
lista de todo lo que no podía permitir. No dejaré que me chantajeen, no arriesgaré este trabajo, no volveré a ese mundo. La lista era larga, pero al final solo escribió una frase: no me dejaré vencer. Pero el miedo ya la habitaba, y eso a veces es más peligroso que cualquier amenaza. Ana tenía buen oído. No era chismosa por diversión, pero llevaba muchos años en esa casa y ya se sabía de memoria cada sonido. Cuando alguien hablaba por teléfono en voz baja, lo oía sin querer. Cuando algo no cuadraba, lo sabía al instante. Esa mañana, al salir al patio a revisar las toallas en el tendedero, vio a Sara de pie junto a la pared del fondo, hablando. No estaba sola. Un hombre con gorra estaba al otro lado, simplemente observando. No podía oír bien lo que decían, pero se dio cuenta de que era una conversación tensa. Sara parecía nerviosa, retorciéndose las manos y hablando deprisa. Ana guardó silencio y regresó sin hacer ruido. No dijo nada en ese momento, pero quedó grabado. Más tarde, mientras cocinaba, Lucía volvió a llegar sin avisar. Ya era una costumbre. Llevaba un pastel en las manos y una sonrisa fingida en los labios. ¿Está Alejandro?, preguntó al entrar. No, se fue temprano, dijo Ana. Y Mateo está con Sara haciendo sus deberes. Lucía fue directa a la cocina como si la casa fuera suya. Se quitó las gafas de sol y se sentó en la encimera. ¿Y tú? ¿Qué tal te va con el nuevo? Ana arqueó una ceja. Señorita Sara. Sí, ¿qué opinas? No soy de opinar, pero hoy la vi hablando con alguien en la pared del fondo. ¿Con quién? No lo sé. Un hombre con gorra. No lo vi muy bien, pero no parecía un visitante normal. Lucía sonrió como si le hubieran dado la pieza que faltaba. ¿Y Alejandro lo sabe? No, no me meto. Bueno, deberías decírselo. Nunca se sabe. Esa mujer salió de la nada. Ana no dijo nada más, pero Lucía ya tenía lo que quería. Subió las escaleras, saludó a Mateo, le dio un trozo de pastel y fingió que todo era solo una muestra de cariño. Sara estaba sentada con él, ayudándolo a repasar algunas sumas. En cuanto la vio, sonrió, pero esa sonrisa no era la misma. Había algo extraño, algo que Sara no podía descifrar, pero lo presentía. «Hola, ¿cómo estás?», dijo Lucía. «Te ves cansado». «No dormí bien», respondió Sara secamente. «Problemas, nada grave». Lucía se acercó para mirar la libreta. «Ay, en fin, se me daba fatal». «Genial», dijo Mateo alegremente. Lucía rió. «Claro, mi amor. Oye, ¿y sabes quién era el señor que vino esta mañana?», le preguntó a Mateo como si nada. Sara la miró de repente. «¿Qué?». «Nada. Ana me dijo que alguien vino a buscarte, quizá una amiga. No sé de qué hablas». «Bueno, solo pregunté, no te enfades». «No estoy enfadada. Es que no me gusta que me espíen». Lucía levantó las manos como si no tuviera nada que ver con ella. «No te espié, me dijeron. Pero no te preocupes. Si no es nada, no pasa nada». Sara guardó silencio. Ya sabía que Lucía no estaba solo por Mateo, sino para observarla, para detectar errores, para animarla a irse. Y ahora tenía una excusa. Esa noche, cuando llegó Alejandro, Lucía ya se había ido, pero antes de irse, dejó una duda. «Mira, Alejandro, para que lo sepas». Ana vio a Sara hablando con un desconocido en la pared. «Para que lo sepas». «¿Un chico?». «Sí, dicen que la conversación no fue muy amistosa, o sea, no quiero involucrarme, pero con Mateo en casa tenemos que tener cuidado». «Gracias por la advertencia», dijo, sin demostrar si lo creía o no. Lucía se fue con una sonrisa tranquila. Ya había plantado la semilla, ahora solo quedaba esperar a que germinara. Más tarde, cuando Alejandro fue a ver a Sara, ella ya estaba en su habitación. Llamó suavemente a la puerta. «¿Puedo pasar?». «Sí». Entró. Sara estaba sentada en la cama con una hoja de papel en las manos. La dobló rápidamente al verlo entrar. «¿Está todo bien?», preguntó. «Sí». «¿Por qué?». «Lucía dijo algo sobre un hombre que vino hoy». Sara se tensó. «¿Te lo contó ella o Ana?». «Se lo contó Ana. Me
Lo contó a mí. Ya me lo imaginaba. Alejandro se sentó frente a ella. ¿Quién era? Un error del pasado. Alguien a quien creí no volver a ver. ¿Vino a pedirte dinero? Sí. ¿Y se lo diste? ¿No te amenazó? No, con palabras. Pero me conoces. Sabes cómo asustarme. Alejandro la miró con seriedad. ¿Crees que volverá? Quizás. ¿Quieres que lo denuncie? No, todavía no, pero si lo hace, te lo haré saber. Él asintió. Ella notaba que no le gustaba lo que oía, pero también confiaba en ella, al menos por ahora. Gracias por decírmelo. No lo dije antes porque pensé que podría manejarlo sola. Ya no estás sola, Sara. Bajó la mirada. Esa frase la impactó más de lo que esperaba. No por lo que significaba, sino porque no sabía si era verdad. No sabía si realmente tenía a alguien a su lado o si era solo cuestión de tiempo antes de que la dejaran también. Sara no durmió bien esa noche. Soñó con Tomás, con voces que gritaban, con sus cosas tiradas en la calle. Se despertó sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que algo malo iba a pasar. Aún así, se levantó, se puso su ropa de siempre y fue a prepararle el desayuno a Mateo. Como todas las mañanas, Alejandro ya se había ido a una reunión. Ana estaba más callada que de costumbre. No hizo ningún comentario sobre ella ni la saludó como otros días. Simplemente le sirvió el café y siguió barriendo como si no la hubiera visto. Sara se dio cuenta, pero no dijo nada. Decidió que no tenía sentido discutir ese día. Mateo bajó, feliz como siempre, le dio un beso a Sara y se sentó a comer sus panqueques. ¿Vas a recogerme hoy también al colegio?, preguntó con la boca llena. Claro, campeón. Y luego iremos al parque si terminas la tarea. Sí, sonrió. Le encantaba ir al parque con ella. Le gustaba más que cualquier juguete. Sara lo vio comer con gusto y sintió que todo valía la pena solo por ese momento. Después de dejarlo en la escuela, fue a casa, lavó la ropa, limpió la habitación y ayudó a Ana con los platos. Pero Ana no habló. Estaba seria, seca, con esa mirada que decía, más te vale no acercarte. Al mediodía, justo cuando iba a salir a buscar a Mateo, sonó el timbre. Sara fue a ver quién era y ahí estaba otra vez. Tomás al otro lado de la reja con la misma gorra y esa sonrisa que la asustaba. «Otra vez tú». «¿Qué pasa, Sara? No te escondas. Solo vine a hablar. Te dije que no vinieras. Y te dije que pensaras en mi oferta. No es mucho. Mira, ya hice los cálculos. Con 10,000 pesos, puedo con todo». «¿Estás loca? ¿De dónde voy a sacar eso? Tú eres la que lo sabe. Tienes un jefe con dinero, unos minutos de confianza y puedes. Vete al carajo». Ana apareció justo detrás de ella. No lo oyó todo, pero vio toda la escena. Sara gritando, el chico riendo, la puerta entreabierta. Eso fue suficiente. Se dio la vuelta sin decir nada. Sara cerró la puerta de golpe y entró en la casa, temblando de rabia. Corrió al baño, se lavó la cara y respiró hondo. Quería llorar, pero se contuvo. A las 5 de la tarde, cuando regresó del colegio con Mateo, Alejandro ya estaba en casa. La esperaba en la sala. Su rostro estaba serio. Algo había cambiado. «Sara, ¿podemos hablar?», preguntó. Se quedó allí con la mochila de Mateo en una mano. «Sí, ¿pasó algo?». «Sí, Lucía vino hoy, habló con Ana. Me contaron otra vez lo que pasó con ese hombre». Sara suspiró. «Ya te dije quién era». «Sí, pero no me dijiste que había vuelto hoy. Y según Ana, discutieron mucho. Vino. No lo invité. Me estaba chantajeando. Le dije que se fuera. ¿Y por qué no me lo dijiste enseguida? Porque no quiero que pienses que solo traigo problemas. De verdad que lo estoy intentando». Alejandro se frotó la cara con cansancio. «No se trata de si lo intentas o no. Se trata de Mateo. No puedo tener en mi casa a alguien que tenga a un tipo en la puerta exigiendo dinero. No es mi culpa lo que hace. Lo sé, pero tampoco puedo arriesgarme. Ahora no». Mateo los observaba desde las escaleras. Se notaba que no lo entendía todo, pero entendía lo básico.
Estaban discutiendo y no le gustaba. ¿Me estás diciendo que me vaya? Solo por ahora, hasta que todo se calme. ¿Y si no se calma? Alejandro guardó silencio. Sara bajó la cabeza. Su voz era entrecortada, pero firme. Bueno, no voy a suplicar. Fue a buscar sus cosas. No tenía mucho. Metió su ropa en la mochila que Alejandro le había dado semanas antes. Sacó sus cuadernos, sus papeles y dobló las mantas con manos temblorosas. Ana no apareció. Alejandro tampoco. Cuando bajó, Mateo ya la esperaba en la puerta. ¿A dónde vas? Tengo que irme un rato, campeón. ¿Por qué? Son cosas de adultos, pero te prometo que no desapareceré. No quiero que te vayas. Sara lo abrazó fuerte, lo abrazó como si ese abrazo fuera lo único que le quedaba. Eres lo mejor que me ha pasado, ¿sabes? Mateo asintió, llorando suavemente. Alejandro por fin se bajó, con la mirada fija en el suelo. Te dejo dinero para el autobús, lo que necesites. No necesito nada, solo confía en mí. Y se fue. Salió con la mochila al hombro, caminando sin mirar atrás. Le temblaban las piernas. En la calle, el sol ya se ponía, pero para ella todo estaba nublado. No lloró, no en ese momento, pero por dentro se sentía rota. Afuera, Tomás seguía en la zona, la vio de lejos y volvió a silbarse. Esta vez no lo miró. Cruzó la calle como si no existiera. Ya no iba a darle ese poder. Esa noche no durmió en el albergue. Se sentó en un banco de la estación de autobuses y se quedó allí, pensando sin rumbo en qué hacer. Lo único que sabía era que no iba a rendirse. Otra vez no. Alejandro no dormía bien. Se despertó varias veces durante la noche, dio vueltas en la cama y miró su celular de vez en cuando sin motivo alguno. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, y eso no le gustaba. No era el silencio lo que lo incomodaba, sino la ausencia. La ausencia de esa risa espontánea en el desayuno, de la voz de Mateo contándole chismes del colegio, de Sara bromeando sobre lo pasados que estaban sus huevos. A las 8 de la mañana bajó a desayunar con Mateo. El niño no dijo ni una palabra, no quería ni su jugo ni sus panqueques. Jugaba con la cuchara, moviendo el plato a regañadientes. Alejandro intentó mantener la calma. ¿Quieres que te lleve a la escuela? No. ¿Estás enojado conmigo? Mateo levantó la vista con tristeza. La echaste. No fue así, hijo. Fue por seguridad. No me haría daño. Lo sé. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Bueno, fue una decisión estúpida. Alejandro no respondió. Lo llevó a la escuela en silencio, con un nudo en el pecho. Al dejarlo, se quedó sentado un rato en el coche con las manos en el volante, sintiendo que había fracasado en algo, pero sin saber exactamente en qué. Más tarde, en la oficina, no pudo concentrarse. Tenía 1000 tareas pendientes, pero todo le parecía lejano. Le envió un mensaje a Sara, solo uno. ¿Estás bien? No obtuvo respuesta. Horas después, mientras compraba café, se encontró con Teresa, una señora que había trabajado con ellos. Era de confianza. Conocía a su familia desde hacía años. La saludó alegremente. Teresa, me alegra verte. ¿Cómo estás? Bueno, señor Alejandro, ya no tan joven, pero igual de guapo, bromeó. ¿Qué haces aquí? Vine a dejar unos documentos, pero oye, qué raro. El otro día me encontré con tu cuñada, Lucía. Sí, estaba en el supermercado con una señora que no me cae bien, y hablaban de ti, del chico, y de una chica que vivía contigo. Alejandro la miró fijamente. ¿Qué decían? Que estabas loca, que habías traído a una mujer de la calle a tu casa, que probablemente estabas usando a tu hijo para conseguir algo. Ya sabes cómo es Lucía, es muy deslenguada, pero hablaba como si lo supiera todo, como si no tuvieras ni idea de lo que hacía. Alejandro guardó silencio, con la mandíbula apretada. Gracias por decírmelo, Teresa. De verdad. Solo ten cuidado. No te fíes demasiado de esta mujer, Sara. No de la otra.
Alejandro le dio las gracias y se fue directo a su coche. Se sentó sin encenderlo, cogió el móvil, miró la galería y se quedó mirando una foto de Mateo y Sara en el jardín, con una pelota vieja, los dos riendo a carcajadas. No vio a una mujer con malas intenciones. Vio algo más, algo inimaginable. Tomó una decisión. Esa tarde, en lugar de ir directo a casa, fue a buscarla. Pasó por los lugares donde la había visto antes: el parque, el puesto de maíz, el refugio. Al segundo intento, la encontró. Sara estaba sentada en una banca con una bolsa de plástico a su lado, mirando al suelo. Al verlo, parpadeó como si no pudiera creer que estuviera allí. «¿Qué haces aquí?» «Buscándote». «¿Para qué?» «Para que me cuentes lo que no me contaste». «Ya te lo conté todo». «No me contaste lo esencial, pero no todo». Sara respiró hondo. Sabía que ese momento se acercaba. Tomás es alguien de mi pasado, un tipo con el que vivía en la calle. Me protegía, o eso decía, pero un día me vendió literalmente por una chaqueta y 2 botellas. Desde entonces me he distanciado. Pensé que no lo volvería a ver, pero apareció como si nada. Me pidió dinero, le dije que no. Luego regresó. Ya sabes el resto. ¿Y qué más? Lo conozco. Sé que no se rendirá. Por eso me fui. No quería que le hiciera daño a Mateo. No quería que usara esto para envenenar lo que teníamos. ¿Y crees que irte ayudó? No lo sé. Solo hice lo que creí correcto. Alejandro se acercó y se sentó a su lado. Ella lo miró de reojo con miedo y rabia. ¿Y tú qué has estado haciendo desde que me fui? Investigué, hablé con Teresa, la señora que trabajó con mi familia durante años. Me contó lo que Lucía ha estado diciendo. Me di cuenta de que me están utilizando, manipulando. Sara lo miró. ¿Y ahora? Ahora quiero que regreses. Y si Tomás regresa, nos enfrentaremos a él. ¿De acuerdo? Sí. Ya no estás sola, Sara. Bajó la mirada. No lloró, pero tenía los ojos rojos. Alejandro le tomó la mano. Ella no la soltó. ¿Y si no soy lo suficientemente buena para esto? Nadie sabe servir desde el principio, pero le diste a Mateo algo que nadie más tiene. Y yo también te necesito. Guardaron silencio. No hizo falta decir nada más. Sara respiró hondo y se apoyó en su hombro un instante. Luego se recompuso. No será fácil. No importa, vale la pena. Alejandro ya no tenía dudas. Lo que había visto, oído y sentido en aquellos días ya no podía ignorarlo. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo Lucía seguía envenenando su vida. Era hora de acabar con ello, y no por él, sino por Mateo, por Sara, por la paz que tanto había trabajado por construir. Ese jueves, Lucía apareció en casa como siempre, sin avisar. Llegó con una bolsa llena de pan dulce y la misma sonrisa falsa de siempre. Sara no estaba. Había salido con Mateo al parque. Alejandro la recibió en la sala con cara seria, sin saludarla como antes. ¿Tienes un momento?, preguntó. Claro, vale. No, la verdad es que no. Lucía dejó su bolso en la mesa y se sentó, todavía con esa actitud de no he hecho nada. ¿Qué pasa? Hablé con Teresa. Me contó lo que has estado diciendo sobre Sara. Lucía se incorporó en el sofá, fingiendo sorpresa. Sara, esa señora. Ay, Alejandro, ¿vas a creerle a una mujer que ya ni siquiera trabaja contigo? Sí, porque no es la única que me ha contado cosas. Desde que llegó Sara, no has hecho más que intentar sacarla de aquí. ¿Qué te preocupa tanto? ¿De verdad me preguntas eso? ¿No lo entiendes? Trajiste a una desconocida, una mujer de la calle, a vivir con tu hijo. ¿Y si te equivocas? ¿Y si un día pasa algo y eres la responsable? Han pasado muchas cosas, Lucía, y todas buenas. Desde que llegó, Mateo ha vuelto a reír, a comer con gusto y a dormir tranquilo. ¿Y tú también estás enamorado? Alejandro no respondió de inmediato. No es asunto tuyo. Claro que sí. Esta casa era de mi hermana. Este chico es mi sobrino. Yo también tengo derecho a opinar. No tienes derecho a manipular, a inventar,
Sembrar dudas. Desde el primer día trataste a Sara como si fuera basura. ¿Por qué? Lucía se cruzó de brazos. Porque no me cayó bien desde el principio. Algo no cuadraba. ¿Qué mujer aparece de la nada, irrumpe en tu casa y en 2 semanas tiene a tu hijito comiendo de su mano? Eso no es normal, Alejandro, y tú eres normal. Pasaste años fingiendo ser una buena tía, pero en el fondo siempre quisiste que te viera como algo más. La cara de Lucía se puso roja. Se dio cuenta de que la había pillado por sorpresa. Se levantó de golpe. ¿De qué hablas? No finjas que no lo entiendes. Siempre has estado ahí esperando a que me fijara en ti, y ahora que me he acercado a alguien más, has sacado tus garras. Lucía lo fulminó con la mirada. Ya ni siquiera se molestó en disimularlo. ¿Sabes qué, Alejandro? Eres un imbécil. Estás tan cegado por esta mujer que no ves el riesgo. Solo hice lo que pude para protegerte, Mateo. Pero si no lo valoras, es tu problema. No necesito que me protejas. Necesito que respetes mis decisiones y si no puedes hacerlo, es mejor que te alejes. ¿Me estás echando? Te pido que dejes de meterte donde no te corresponde. Lucía lo miró como si no lo reconociera. Agarró la bolsa de pan, se la lanzó con fuerza al pecho y se fue sin decir nada más. Salió dando un portazo tan fuerte que el ruido resonó incluso en la cocina. Ana, que estaba detrás de la puerta del comedor, lo oyó todo y por primera vez dejó escapar un comentario que llevaba días conteniendo. Ya era hora. Alejandro se giró, sorprendido. Tú también lo sabías. Era obvio, nunca le cayó bien Sara, pero tampoco me gustó que no le hicieras caso. Esa mujer se cree dueña de esta casa desde hace años. Alejandro se dejó caer en el sofá cansado. Por fin se había quitado la venda, pero no se sentía del todo bien. Sentía rabia, decepción y un poco de culpa también. Esa tarde, cuando Sara y Mateo volvieron del parque, todo estaba más tranquilo. El niño llevaba una piruleta y una sonrisa que le llenaba el alma. Sara notó el ambiente extraño en cuanto entró. ¿Todo bien? Sí, hablamos esta noche. Cuando Mateo ya estaba dormido, Alejandro fue a buscarla a su habitación. Se acabaron los secretos, dijo. ¿A qué te refieres? Hablé con Lucía. Le conté todo lo que tenía que decirle. No te molestará más. ¿Estás segura? Sí, este también es tu hogar. Sara bajó la mirada. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera, a que alguien luchara por ella sin pedir nada a cambio. Sintió una opresión en el pecho. Gracias. No me agradezcas. Quédate. Extraño los días sin ti. Los días sin Sara eran muy notorios. Mateo se volvió más callado, más retraído. Ya no tenía ganas de ir al parque ni de jugar con sus juguetes. Apenas comía y sus notas en la escuela empezaron a bajar de nuevo. Alejandro lo notaba todo. Aunque Mateo no se quejaba, simplemente hacía lo necesario. Solo respondía cuando le hablaban. La risa ya no era tan fuerte. A pesar de haber hablado, Sara no había regresado. Alejandro le envió otro mensaje preguntándole si todo seguía bien, pero ella solo respondió con un sí y nada más. Luego dejó de responder. Él no sabía si estaba ocupada, si no quería verlo o si simplemente se mudaba para siempre. Lo que sí sabía era que no iba a quedarse de brazos cruzados. Ese sábado madrugó y le dijo a Ana que no lo esperara para almorzar. Tomó las llaves del coche, la mano de Mateo y se fue con un solo objetivo: encontrarla. ¿A dónde vamos?, preguntó el chico, con los ojos más brillantes que de costumbre. A buscar a alguien que nunca debió irse. Empezaron en el parque donde la vieron por primera vez. Nada, ni rastro de ella. Pasaron por el puesto de maíz de doña Carmen, quien lo saludó con una mirada triste. ¿Y Sara?, preguntó Alejandro. Hace días que no la veo, pero quizá esté en el barrio de Santa Julia. Me dijo que tenía una conocida allí. Con esa pista, fueron directo al barrio. Registraron las calles más transitadas, los albergues e incluso la fila de gente pidiendo comida frente a una iglesia. Nada,
Ya empezaba a oscurecer cuando Mateo, desde el asiento trasero, gritó: «¡Ahí está, papá! ¡Es ella!». Alejandro frenó de repente. Se giró hacia donde señalaba el niño y sí, era Sara. Estaba de pie frente a un puesto de comida con un delantal y un paño al hombro. Llevaba el pelo recogido, la cara un poco más delgada y parecía más cansada. Pero era ella, sin duda. Era ella. Alejandro salió del coche sin pensarlo. Mateo lo siguió corriendo. «¡Sara!», gritó Mateo abrazándola con todas sus fuerzas. Ella se agachó y lo saludó con los ojos brillantes, conteniendo las lágrimas. «Te extrañé. ¿Por qué te fuiste?». «Lo siento, campeón. Lo siento», dijo con la voz entrecortada. Alejandro se acercó lentamente. Cuando estuvo frente a ella, Sara se levantó con los brazos cruzados, como para protegerse. «¿Qué haces aquí?». «Buscándote». «¿Por qué?». «Porque no debiste irte así. Porque Mateo te necesita. Porque yo también. Ya no encajo en tu mundo, Alejandro». «¿Y quién dijo que el mundo tiene que ser perfecto para que alguien encaje?». Sara no dijo nada. «Te fuiste por miedo», dijo. «Sí, porque pensé que todo se derrumbaría, que huirían al descubrir lo peor de mí». «¿Sigues asustado?». «Lo que me asusta ahora es no tenerte cerca». Mateo los miró sin comprender del todo, pero sabiendo que algo importante estaba pasando. Sara lo abrazó de nuevo y luego miró a Alejandro con ojos sinceros. «No quiero vivir huyendo, pero tampoco quiero ser quien te arruine la vida. ¿Me ves arruinada? Te veo cansado. Estoy cansado de buscarte». Entonces Sara por fin sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Se quitó el delantal, se lo colgó a una señora que estaba en la puerta del puesto de comida y dijo: «Dame 5 minutos, voy por mis cosas». «¿Vienes con nosotros?», preguntó Mateo engañado. «Sí, campeón, ya no me voy sin avisar». Cuando subieron al coche, nadie habló durante unos minutos. Solo entraba aire por la ventana, y Sara y Mateo estaban de la mano entrelazada en el asiento trasero. Alejandro miró por el retrovisor con una paz que no había sentido en semanas. Esa noche, al llegar a casa, Ana abrió la puerta sin decir nada. Los miró las maletas que Sara llevaba y se hizo a un lado para que pudieran pasar. «¿Está todo bien?», le preguntó a Alejandro en voz baja. «Ahora sí». Sara regresó a su habitación como si nunca se hubiera ido. Todo seguía igual. Sus cosas seguían allí. Su cama estaba hecha, la ventana entreabierta. Esa noche, al acostarse, suspiró tan profundamente que hasta su pecho se conmovió. No sabía cuánto duraría esa paz. No sabía si Tomás volvería, si Lucía insistiría o si el pasado volvería a llamar a su puerta, pero por ahora estaba en casa. Y eso era suficiente. Sara llevaba una semana de vuelta en casa. Todo se había calmado. Mateo estaba feliz otra vez, hablador y haciendo sus travesuras de siempre. Alejandro sonreía más a menudo, e incluso Ana, aunque no lo dijera, parecía menos tensa. Una tarde, mientras Sara doblaba ropa en su habitación, Alejandro llamó a la puerta. «¿Tienes planes para el fin de semana?». «¿Planes? ¿Cómo que salir con mis amigos ricos?», preguntó Alejandro riendo. «No, pensé en llevarlos a los 3 al rancho de mis padres. Está a 2 horas, tiene árboles, un río, espacio para correr. No hay señal, pero es tranquilo. Creo que todos necesitamos eso», pensó Sara. Nunca había salido así, en un viaje familiar. Parecía extraño, pero también tentador. «¿Te parece bien?». «Sí, Mateo quiere que vayas y yo también, y necesitamos respirar un poco, solo los 3. «De acuerdo, pero no me hagas llevar bolsas». «Sí, tienes que traer tu cepillo de dientes». El viernes salieron temprano. Mateo estaba pegado a la ventana, contando coches y haciendo preguntas sobre vacas y montañas. Sara iba en el asiento del copiloto, descalza, con una bolsa de papas fritas abierta entre las piernas. Alejandro conducía relajado, como si no tuviera preocupaciones. Cuando llegaron al rancho,
Sara quedó impresionada. No era lujoso, pero era enorme. Un terreno abierto con una casa sencilla pero cómoda. Había árboles de mango, gallinas corriendo libremente y un perro viejo que se escabullía a la sombra. ¡Guau! Creí que me ibas a llevar a un lugar con piscina y sofás blancos, dijo Sara, asimilándolo todo. ¿Y te decepcionaste? Ni hablar, me encanta. Mateo salió corriendo a ver al perro y Sara lo siguió. Mientras Alejandro desempacaba sus cosas del coche, el día transcurría con tranquilidad. Caminaron por el campo, comieron quesadillas hechas en la vieja estufa del rancho y, por la tarde, se sentaron en sillas de plástico a ver la puesta de sol. Por la noche, colocaron un colchón grande en el suelo de la sala con mantas encima. Mateo durmió entre ellos, abrazado a un peluche. Sara y Alejandro se miraron en silencio, sin decirse mucho, pero sintiendo que algo crecía. No era solo atracción, era algo más profundo. Nunca pensé en eso, dijo en voz baja. ¿En qué? En tener una paz así, de repente. Yo tampoco. Los días pasaron rápido, 3 en total. En ese tiempo, Sara volvió a reír sin pensar, a caminar sin mirar atrás, a dormir sin sobresaltos. Alejandro la miró con otra mirada, ya no con duda ni curiosidad, sino con confianza y verdadero cariño. Mateo estaba más feliz que nunca. Se pasaba el tiempo corriendo, saltando e inventando juegos. Una tarde, Sara lo encontró dibujando bajo un árbol. Eran ella, Alejandro y él tomados de la mano. Cuando se lo mostró, no supo qué decir. ¿Te gustó?, preguntó el niño. Sí, campeón, es el mejor dibujo del mundo. Pero mientras todo esto sucedía, lo que nadie sabía era que Lucía no se había quedado quieta. Una amiga suya la había visto en el parque con Sara unos días antes. Le había enviado una foto. Cuando Lucía la vio, se le revolvió el estómago. Sonreían como una familia feliz, y ella no iba a permitirlo. Desde su apartamento, Lucía empezó a mover hilos. Buscó en redes sociales y grupos hasta que encontró un contacto que conocía a Tomás. No le costó encontrarlo. El tipo se vendía por todas partes. En menos de 2 días consiguió su número. Le escribió haciéndose pasar por periodista interesada en contar su historia con la cuidadora del hijo de un famoso empresario. Ofreció dinero por fotos, detalles, lo que fuera. Tomás no tardó en responder. ¿Cuánto pagarías? Lo que valga la exclusiva, respondió Lucía desde una cuenta falsa. Envió una foto antigua de él y Sara medio abrazados en la calle. Era antigua, pero la imagen hablaba por sí sola. Ella con gorra y ropa sucia, y él riendo como si fuera el dueño del mundo. Lucía sonrió. No necesitaba nuevas pruebas. Con eso, podía armar lo que quisiera. Esperó a que regresaran del viaje. Sara no tenía ni idea de nada. Al regresar, se sintió más cómoda en la casa, como si por fin perteneciera allí. Alejandro también estaba en un punto en que las cosas se estaban arreglando. Pero en ese preciso instante, algo se rompió. Ana llegó pálida. Sostenía su celular. «Señor Alejandro, esto se está compartiendo en un grupo de la escuela de Mateo». Era la foto, y con ella, un mensaje. «Esta es la mujer que vive con Alejandro, la misma que cuida a su hijo. Se llama Sara y este es uno de sus amigos de la calle. Tenga cuidado». Alejandro sintió un golpe en el estómago. Sara, al ver la imagen, se quedó sin aliento. «¿Quién hizo esto?», preguntó. «No lo sé», dijo Ana. «Pero ya lo están compartiendo por todas partes». Alejandro sacó su teléfono, se lo enseñó a Sara y simplemente preguntó: «¿De cuándo es esto?». Ella tragó saliva. «De hace años. Es cierto, estuve con él, pero ya no. Nunca volví a...». «Lo sé», la interrumpió. «No dudo de ti. Solo quiero saber quién está haciendo esto». Sara cerró los ojos. Ya lo adivinaba. Era Lucía. La imagen ya se había extendido por todas partes. Grupos de WhatsApp, publicaciones de Facebook, incluso un perfil de chismes local. La habían
compartido con un mensaje sospechoso. La nueva mujer en la casa del empresario Alejandro Morales tiene antecedentes de vagos. ¿Quién cuida realmente a su hijo? Sara se sentó en el sofá con el rostro pálido y el corazón apesadumbrado. Mateo jugaba en su habitación, ajeno a todo. Alejandro caminaba con el celular en la mano recibiendo mensajes uno tras otro. La gente hacía preguntas, algunos fingiendo preocupación, otros solo cotilleando disfrazados de interés. Algunos incluso se atrevieron a enviar capturas de pantalla con comentarios ofensivos. Ya entendemos por qué no quiere niñeras profesionales. Le gusta recoger niños de la calle. Ana entró en la habitación con cara de preocupación. ¿Qué hacemos? Alejandro respiró hondo. Había sufrido mucho en su vida, pero que alguien lo atacara así, de una forma tan sucia, era otra historia. ¿Sabes si Lucía tiene contacto con alguien en la escuela?, le preguntó a Ana. Con varias madres. Va a eventos y siempre participa en comités, aunque nadie se lo pida. De acuerdo. Sara no dijo nada, permaneció en el sofá mirando al suelo. Eso fue personal, dijo Alejandro. Nadie más tenía esa foto, solo ella pudo moverla así, justo después de que volvimos. No importa quién lo hizo, dijo Sara de repente en voz baja. Ya me han manchado, no hay manera de limpiarlo. Alejandro se agachó frente a ella. Sí, puedes, pero no si te callas. Lucía seguirá si cree que puede hundirte. No vamos a darle ese gusto. ¿Y qué vamos a hacer? Salir a dar entrevistas, decir, sí, viví en la calle, pero ahora sé freír huevos y limpiar pisos. No tienes que justificar tu pasado, solo tienes que afrontarlo con dignidad, como lo has hecho desde que llegaste. Sara lo miró con los ojos llenos de ira. No a él, sino al mundo, a todos los que se creen con derecho a señalar con el dedo. Me siento sucia, dijo sin voz. No lo eres. Estás aquí con nosotros por algo. Estás aquí. Esa tarde, Alejandro habló con la directora del colegio. Quería adelantarse, contarle lo que estaba pasando antes de que se hiciera más grande. Les explicó quién era Sara, cómo había llegado a sus vidas y lo que significaba para Mateo. La directora, una mujer firme pero sensata, escuchó todo sin interrumpir. No me importa lo que digan en redes sociales, dijo al final. Me importa cómo está tu hijo, y si tu hijo está mejor desde que ella está en su vida, me basta. Pero te advierto, hay padres muy entrometidos aquí y esto podría escalar. Estoy listo, dijo Alejandro, pero la cosa no quedó ahí. Al día siguiente llegaron periodistas a la puerta de la casa, nada formal. Freelancers, medios digitales, incluso un tipo con un celular grabando en vivo. Querían declaraciones, una foto, una reacción. Alejandro los ignoró, pero Sara se asomó por la ventana y sintió que el aire se evaporaba. Se encerró de nuevo en su habitación y no quiso salir en todo el día. Mateo tocó a su puerta esa noche. ¿Estás enojada? No, campeón, estoy cansada. ¿Por los que dicen cosas malas? Sí, no me importa lo que digan, te quiero. Sara lo abrazó tan fuerte que el chico se quejó. Mientras tanto, Lucía seguía manejando los hilos en su casa. Fingía no tener nada que ver, pero entre sus contactos se reía del escándalo que había provocado. Le encantaba ver sufrir a Sara. Sentía que había recuperado el control, pero lo que no esperaba era que alguien más empezara a hablar. Una madre del colegio que conocía a Alejandro de antes le envió un mensaje privado. Sé que estás detrás de esto. No te metas con un niño solo porque no soportas que no te elijan. Lucía, al leer esto, sintió una mezcla de ira y miedo. Se dio cuenta de que la gente no era tan tonta, que algunos veían lo que realmente estaba pasando. Al día siguiente tuvo otra dosis de realidad. Alejandro vino a buscarla. No quiero que vuelvas a acercarte a mi familia, le dijo sin rodeos. No quiero que hables con Mateo. No quiero que le escribas a nadie de su escuela. Y si te atreves a publicar o mover algo más sobre Sara, te denunciaré. ¿Me estás amenazando? No, te lo advierto.
Lucía soltó una risa fingida. ¿Te estás volviendo loco por esta mujer? No me estoy volviendo loco, me estoy recuperando. Intentó suavizar la voz. Alejandro, no quise hacerte daño, solo estaba preocupada. Estabas celoso y tu veneno ya se ha extendido demasiado. Se fue sin decir nada más. Esa noche, Alejandro encontró a Sara en la cocina bebiendo agua, con la mirada más tranquila que el día anterior. ¿Y si no para?, preguntó. Parará porque ya no tiene armas. No soy una víctima, dijo ella. No quiero que me vean como alguien frágil. Nadie te ve. Te ven como alguien fuerte que sigue en pie. Bueno, espero que tengas razón, porque esta vez me dolió mucho. El lunes, Sara madrugó. No porque tuviera nada que hacer, sino porque ya no quería esconderse. Había pasado el fin de semana encerrada en su habitación con el teléfono apagado y la cabeza llena de dudas. Lloró en silencio, anotó cosas en un cuaderno, arrancó las páginas y las reescribió. Pero esa mañana se recogió el pelo, se puso unos vaqueros y una blusa sencilla y bajó a la cocina con la cara lavada y la mirada fija. Alejandro la vio entrar y dejó de leer el periódico. Bueno, voy a hablar hoy. Voy a acabar con esto. ¿Estás segura? Más que nunca. Mateo estaba desayunando cuando la vio. Le sonrió con ternura. ¿Vas a salir? Sí, campeón, pero vuelvo pronto. ¿Me guardas una galleta? Todos. Después de dejar al niño en el colegio, Sara fue directa al lugar donde todo había estallado. El colegio. No para ver al director ni para buscar pelea. Fue a buscar a las madres, las que chismeaban en grupo, las que le enviaban mensajes de audio, las que juzgaban su atuendo, las que compartían la famosa foto como si fuera un chisme delicioso. Allí estaban, como siempre, de pie frente a la puerta con sus bolsos de diseñador, sus vasos grandes y sus botellas de agua caras. Sara respiró hondo, cruzó la calle y se paró frente a ellos. Hola. 3 de los 5 se dieron la vuelta al instante. Los otros 2 la ignoraron como si no la hubieran visto. Solo vine a decirte algo, empezó con voz clara. Sí, la foto que compartes es real. Viví en la calle, estuve allí muchos años, y este hombre con el que estoy era, sí, parte de mi vida, pero ya no. Varios se miraron. Una incluso sacó su celular, no para grabar, sino para fingir que no oía. Alejandro me dio una oportunidad. No se la robé, no le mentí y desde luego no le hice daño a su hijo. Al contrario, desde que estoy con él, Mateo ha mejorado, ha vuelto a sonreír, y eso es todo lo que me importa. ¿Y por qué nos cuentas esto?, preguntó uno de los más entrometidos. Porque veo que te encanta hablar de mí, pero nunca me has preguntado nada a la cara. Hoy lo hago para que, si vas a seguir hablando, lo hagas con toda claridad. ¿Y no te da vergüenza?, preguntó. Antes sí, pero ya no, porque lo que viví me hizo fuerte. No tienes idea de lo que es no tener donde dormir, de lo que es que nadie te mire a los ojos. Lo sé, y aún así estoy aquí. ¿Quieres que te aplaudamos?, dijo otro burlándose. No, solo quiero que te calles, o no vas a ayudar. Hubo un silencio incómodo. Sara no dijo nada más, se dio la vuelta y se alejó con paso firme. No había gritado ni llorado, pero los había dejado callados, y eso le bastaba. Esa misma tarde fue al albergue donde había dormido muchas veces. Llevó una caja con ropa que ya no usaba y unos cuadernos nuevos. Fue al fondo, donde las mujeres se sentaban a fumar o charlar, y se encontró con una vieja conocida. «¡Sara, mira!», gritó una mujer pelirroja teñida y con la voz ronca. «Hola, Patricia. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Ya te han echado?». «No, solo quería venir». Se sentaron a conversar sobre un viejo tronco. Patricia escuchó atentamente. Sara le contó sobre la casa, el chico, el escándalo, la foto. «¿Y no te acobardaste?». «No, esta vez no». Patricia le dio una palmadita en la pierna. «Ya era hora, hija mía. Siempre has tenido un corazón fuerte. Solo necesitabas creer en ti misma. Aún me cuesta,
pero vas a superarlo con todo. Antes de irse, Patricia le dio un consejo. No dejes que el miedo te domine. Si algo hemos aprendido en la calle es que los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que sí lo tienen, y aún así se levantan. Sara salió del refugio sintiéndose más ligera. Sintió que había cerrado una puerta que llevaba años abierta. Ya no era la misma. Ya no tenía que dar explicaciones ni justificar su existencia. Al llegar a casa, Alejandro la esperaba en la sala. Se sentó a su lado. ¿Qué tal? Bien, salí a dar la cara. ¿Te arrepientes? Para nada. Me siento libre. Y ahora pase lo que pase, pero yo de pie. Alejandro la abrazó, no como antes. Esta vez fue diferente. Fue un abrazo largo y sincero, de esos que te hacen sentir como en casa, en paz. Esa noche, los tres cenaron juntos con la televisión encendida y las voces de fondo. Rieron, dijeron tonterías y por un rato todo fue normal, de verdad normal. Pero mientras esto sucedía, Tomás miraba su celular desde un callejón. Había visto el video de Sara frente a la escuela. Alguien lo había grabado sin que ella lo supiera. Ya no parecía miedo, parecía algo más, fuerza. Y a Tomás no le gustó nada. Sara pensó que ya había enfrentado lo peor, que después de todo lo que había pasado, la tormenta había quedado atrás. Pero Tomás no pensaba lo mismo. 3 días después de aquel video frente a la escuela, ella volvía de compras con Mateo. Se reían con una bolsa de donas que él insistió en llevarse. Solo al entrar al garaje apareció Tomás como de la nada, delgado, sucio, con la mirada perdida y una cicatriz reciente en la ceja. «Oye, oye, oye», dijo mientras se acercaba a pasos rápidos. Sara reaccionó al instante, jaló a Mateo tras ella, lo empujó hacia la puerta principal y gritó: «¡Ana, ábreme, por favor!». Tomás no intentó entrar, sino que se detuvo frente a ella, a menos de 1 metro. Hablaba en voz baja, pero tenía los ojos brillantes. «Ya te sientes como una ama de casa, ¿verdad? Te vi en ese video. Muy valiente. Vete, Tomás, te lo advierto, ya no soy la misma. Lo he visto, pero yo tampoco soy la misma. Estoy sin Blanca, Sara, y tú mira con un coche, un chico, una fresa, una casa bonita. ¿Cuánto costaría ayudarme? No te debo nada. Te cuidé cuando eras una niña pequeña», escupió furioso. «¿No me cuidaste? ¿Me traicionaste? ¿O ya lo olvidaste?». Tomás bajó la mirada un segundo y luego la levantó más torcida que antes. «¿Crees eso porque hablas bien ahora que eres otra persona? No, Sara, sé quién eres y puedo recordárselo a todos, a ese chico, a Alejandro, y si quieres, también a la televisión. Haz lo que quieras. Ya no tengo miedo». «No, porque a ver si aguantas esto», dijo mientras sacaba su celular y le mostraba una foto vieja, una en la que Sara aparecía herida, llorando, sentada en la acera. «¿Te acuerdas de esa noche?» «Yo sí. Llorabas como una niña, rogando que te sacaran de allí, y nadie lo hizo». Sara apretó los dientes. El corazón le latía 1000 veces más rápido, pero ya no era la misma persona que se había estado escondiendo. Dio un paso al frente. «Bórralo. Y si no, yo me encargaré de ti, porque ya hablé con un abogado, tengo cómo defenderme, y si sigues molestándome, te pudrirás en la cárcel». En ese momento, Alejandro salió por la puerta. Se había asomado a la ventana cuando oyó los gritos y, en ver a Tomás, no dudó. Se detuvo entre él y Sara. «Tienes 3 segundos para irte», dijo con cara seria. 1. Tomás lo miró con burla. «¡Ay, qué miedo!». 2. Tomás se dio la vuelta y escupió al suelo. «Esto no va a quedar así». 3. Alejandro le cerró la puerta en las narices. Dentro, Mateo temblaba, no lloraba, pero estaba pálido. «¿Estás bien?», preguntó Sara. Él asintió. ¿Era él? «Sí, campeón, pero no va a volver». Esa noche, Alejandro y Sara estaban solos en el comedor. Había
Tensión. Ella no sabía cómo empezar, pero él fue directo. ¿Estás cansado? No, pero estoy cansado. ¿Cansado de qué? De tener que justificar mi existencia, de que todos esperen que cometa un error, de cargar con cosas que no pedí. Alejandro la miró con calma, sin interrumpirla. Pero yo también estoy cansado de huir. Así que si estás dispuesta a quedarte conmigo, con todo lo que soy, con lo bueno y lo malo, yo también me quedaré. Y si las cosas se complican, lo afrontaremos juntos. Alejandro le tomó la mano. No me interesa tu pasado, Sara. Me importa lo que hagas hoy, y lo que hagas hoy es cuidar a mi hijo, hacerme reír y llenar esta casa de vida. Lo miró a los ojos. Ya no había dudas ni miedo, solo decisión. ¿Y qué somos?, preguntó. Alejandro sonrió levemente. Lo que tú quieras que seamos. Sara respiró hondo, como si se quitara años de encima. Entonces somos un equipo. Sí, un equipo que no se rinde. Esa noche se quedaron en la sala viendo una película con Mateo, los tres acurrucados en una manta, y aunque el mundo exterior seguía igual, dentro algo ya había cambiado, pero lo que nadie esperaba era que aún quedara una verdad por salir a la luz, una que no provenía de Lucía, ni de Tomás, ni del pasado reciente. Venía de mucho más atrás y lo cambiaría todo. Una semana después de la última aparición de Tomás, la situación se había calmado. Alejandro había presentado una denuncia formal. Sara declaró con nerviosismo, pero sin temblar. La policía tomó sus datos, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y prometió vigilarla. Desde entonces, Tomás no ha vuelto a aparecer, al menos físicamente, pero dejó algo. Una tarde, Sara recibió un sobre sin remitente. Alguien lo había dejado en la puerta sin decir nada. Ana lo encontró al volver del mercado y se lo entregó. Esto es para ti. Sara lo tomó con recelo. Parecía viejo, arrugado, y tenía su nombre escrito a mano. Decía Sara, en letras grandes. La abrió lentamente, como si algo fuera a explotar dentro. Solo había una cosa: una hoja de papel amarillenta doblada en 4 y una foto pegada con cinta adhesiva. En la foto aparecían 2 niños. Un niño de unos 5 años con la cara sucia, ojos grandes y el pelo despeinado, y una niña de unos 3 años abrazándolo. Ambos estaban de pie frente a una casa muy pobre, hecha de bloques, en construcción y con una verja caída a un lado. La foto tenía algo escrito al dorso. No me olvides, hermanita. Sara sintió un golpe en el pecho y un zumbido en los oídos. Dejó caer la sábana sobre la mesa y se sujetó la cabeza. Esa foto no era una foto cualquiera, era de cuando vivía con su abuela, antes de que la llevaran al orfanato, antes de que todo se derrumbara. Ese chico, dijo en voz baja, con la voz entrecortada. Alejandro entró en ese momento, vio su rostro y se acercó sin decir nada. Ella le mostró la foto. ¿Lo reconoces? No. ¿Quién es? Es Tomás. Alejandro abrió mucho los ojos. ¿Qué? Es mi hermano. De niños vivíamos con mi abuela. Mis padres desaparecieron. Siempre decía que me cuidaría, que nunca me dejaría, pero una noche no regresó. Pensamos que se lo habían llevado o que le había pasado algo. Entonces llegó el orfanato. Separaron a todos los niños de la zona. Nunca más supe de él hasta ahora. Se hizo un silencio denso. Alejandro se sentó, sin saber qué decir. ¿Y sabías que era él? No, te juro que no. Nunca lo relacioné. Cuando lo vi de adulto, ya había cambiado. Había pasado por 1000 cosas, como yo. Nunca imaginé que era él. ¿Y por qué te envía esto ahora? No lo sé. Quizás para confundirte o quizás para que no lo odie tanto. Sara no sabía qué sentir. La ira, el miedo y la culpa se mezclaban con algo más profundo. El dolor de perder a su única familia y descubrir que habían estado cerca todo este tiempo. Esa noche se encerró en su habitación y abrió una caja donde guardaba cosas importantes. Allí encontró un viejo cuaderno.
En una de las hojas de papel había escrito lo único que recordaba de su infancia: un nombre, el dibujo de una estrella y la palabra Tomás con crayón. Lo confirmó. Siempre había estado ahí, pero el tiempo, la calle y la ira lo habían borrado de su mente. A la mañana siguiente, Sara salió sola. No se lo dijo a nadie. Caminó hasta el último refugio donde sabía que Tomás se refugiaba. A veces no estaba, pero una mujer la reconocía. ¿Lo buscas?, preguntó fumando. Sí, solo quiero hablar. Pasó por aquí hace 2 noches. Dijo que se iba, que esta ciudad no tenía nada para él. Dejó esto. La mujer le entregó un papel doblado. Sara lo abrió. Era breve. No supe cómo cuidarte. La calle me ganó. Perdóname si puedes. No me busques más en mí misma. Sé feliz, Sara. Eso fue todo. Sara no lloró ni gritó. Simplemente guardó el periódico y regresó en silencio. Ya no necesitaba respuestas, no necesitaba saber por qué. Solo necesitaba cerrar esa puerta. Y lo había hecho. Esa noche le contó todo a Alejandro. Era mi hermano, el que me dejó, el que me vendió, el que me reencontró. Y aún así seguía haciéndome daño. Pero también era el niño que me cargó cuando teníamos frío, el que inventaba historias para que no llorara. No puedo borrar lo que pasó, pero ya no quiero vivir con eso dentro de mí. Alejandro le tomó la mano. Ella la apretó con fuerza. No me quedaré atrapado en esto. Tú ya no estás atrapada, dijo sin dudarlo. Ella asintió. Unos días después, Mateo llegó con un dibujo. 3 personas con un corazón gigante encima. Escribió sus nombres: Mateo, Sara, papá, y en una esquina, con letra temblorosa, añadió otra palabra: familia. Sara lo abrazó tan fuerte que el niño volvió a quejarse, pero esta vez no lo soltó. No tenía motivos para escapar.